Hola mis queridas amigas, mi nombre es Carmen y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Siéntense un ratito, pónganse el chalequito y recuerden el olor del café molido en la mañana, porque esto comienza con un ruido en la puerta y termina, bueno, con algo que nadie esperaba. Fue una tarde de abril, con ese calor pegajoso que huele a guayaba en el barrio. Yo iba a visitarla a ella, mi abuela, la señora que siempre tenía una cucharita manchada de dulce de leche y los bolsillos llenos de monedas en un frasquito Mason, para llevarle el pan caliente. Llevaba en la mano la invitación que me dieron en la iglesia, la tarjeta con la caligrafía perfecta. Boda del nieto mayor, el 15 de julio de 1978, en la parroquia de San Miguel. Pensé que a ella le haría ilusión. La misma abuelita que me enseñó a bordar letras en las servilletas. La que me había contado historias de la abuela de ella, la vieja Lucía, como quien recita oraciones. Abrí la puerta y la vi sentada en su sillón, la manta de patchwork en las rodillas, las manos temblorosas sobre un sobre amarillento. Tenía las perlas colgadas como si fueran una armadura sentimental. Me miró y aquel mirar suyo tuvo algo de cansancio y también algo de fuego. «Carmenita», dijo mi abuela con esa voz rasposa que se le había pegado a la garganta después de tantos inviernos. «¿Traes noticias?» Yo le quise decir, «Abuela, te invitaron a la boda del nieto», porque era verdad que el nombre de ella aparecía en la tarjeta, en la lista, pero antes de que yo abriera la boca, ella me hizo una seña con la mano y me pidió que cerrara la puerta con cuidado. Cerré. Ella me sostuvo la mirada, y por primera vez en mi vida noté que mi abuela estaba a punto de romperse en algo que no era llanto ni risa, sino en un orgullo herido. «Me dijeron que no fuera», me dijo en voz baja. «Me mandaron una nota, Carmencita. Me la dejó la vecina anoche, doblada como si fuera basura. Yo me quedé muda. En la cocina la tetera silbaba. El reloj de pared marcaba los segundos como si fueran pasos. ¿Quién podía prohibirle a una mujer que fuera a la boda de su propio nieto? ¿Quién puso límites a la sangre y a los recuerdos en una casa que había visto tantas Navidades? Mi abuela me enseñó a mirar las cosas pequeñas porque ellas guardan la verdad. El frasco Mason con monedas bajo su cama. Muchas veces había contado que era para emergencias, para cuando faltara la luz, pero esa tarde el frasco parecía más una caja de recuerdos. Las perlas, que no eran joya de lujo sino la única herencia de su madre, y un sobre enrollado con tinta que olía a años, muy distinto a la nota que le habían dejado. Me señaló la nota con la uña sucia, la desplegó lentamente y me dijo las palabras tal como estaban. «Por respeto al evento y la nueva familia, rogamos que la señora Rosa no asista». Firmado, la familia del novio. Rosa era el nombre de mi abuela, me explicó. Y esa familia que firma así cree que puede decidir quién debe venir a la mesa de su sangre. Ella me contó que cuando era joven, su propia madre, mi bisabuela Lucía, le decía siempre: «No dejes que nadie te haga sentir que no perteneces», aunque lo digan con tarjeta y con voz fina. Mi abuela pasó la mano por las perlas como quien recorre la línea de un poema. La escena quedó suspendida en la cocina, la luz entrando por la ventana, el sonido de los carros en la calle, el olor a pan, mi abuela con la nota en las manos. En ese silencio, ella me enseñó que las heridas familiares no se curan con indiferencia. A veces pican hasta que sale el veneno. Y ella, mi abuela Rosa, no era de las que se callaban. «¿Tú qué harías?», me preguntó, y no esperaba que le contestara desde la cabeza. Esperaba que yo le dijera desde el corazón, como en la misa de domingo, con la verdad en la mano. Yo me quedé en silencio por un momento. Me imaginé la boda en la iglesia, las bancas brillando, las manos de la gente que hacen fila, la música,
El gesto de un nieto que quizá ni siquiera pensó en ella. ¿Había entendido mal? ¿Había cambiado tanto el mundo en una generación? Mi abuela respiró, dejó la nota en la mesa sobre las migas de pan y me contó una historia de su propia madre, la vieja Lucía. Cómo una vez, en 1932, cuando los caminos eran de tierra y las novias traían flores silvestres, la abuela Lucía se quedó despierta toda la noche bordando un mantel para una boda. No era un mantel cualquiera, era el mantel de la familia, el que se pasaba de mano en mano y en cada puntada llevaba una promesa de memoria. «Te prometo que ese mantel no lo verán como cualquier cosa», decía la bisabuela, «porque en él están nuestras noches, nuestras faltas y nuestras risas». Y cuando la hija, mi abuela Rosa, le preguntó si debía llevarlo a la fiesta, la vieja Lucía le dijo: «Llévalo, aunque te digan que no vale, porque una vez que lo vean, sabrán que tú estuviste y que tu lugar jamás fue cesado». Esa promesa quedó como una semilla, y esa tarde, al ver la nota y las perlas, la semilla germinó. Mi abuela me contó cómo había guardado, durante años, cartas que no mostraba a nadie. Cartas de gratitud que la gente le había enviado por coser, por cuidar niños, por darles pan cuando la lluvia les cerraba el camino. Cartas donde le llamaban maestra o madre del barrio. Cartas con franqueos de otros tiempos, con sellos que olían a flor seca. Esas cartas eran su tesoro, y en el frasco Mason había monedas guardadas desde antes de que yo naciera. Monedas que ella había juntado para no depender de nadie. Me mostró también una libreta pequeña, donde anotaba nombres de quienes la querían de verdad. Una lista discreta de amigos, de vecinos, de hombres y mujeres que le devolvían el alma cuando el mundo le daba la espalda. «¿Entonces por qué me mandan a callar?», preguntó mi abuela. «¿Por qué me rectifican en la lista de invitados como si fuera un error tipográfico?». Ella suspiró y dijo algo que no olvidaré. «Porque piensan que los años me hicieron invisible y que con eso me compran silencio». Y ahí, en esa cocina llena de luz y olor a jabón, empezó a contarse algo que debía oírse con cuidado. Confesó que, años atrás, su propia madre, la vieja Lucía, había hecho una promesa secreta a la familia. Si algún día alguno de mis nietos olvida de dónde viene, yo escribiré una carta y la dejaré donde la pueda encontrar la memoria. La carta era un testamento de orgullo, de historia, y estaba guardada en un lugar que solo las mujeres de nuestra sangre conocían, dentro de un dobladillo del mantel de bodas. Ese mantel está guardado en la cómoda, detrás de las servilletas de papel, envuelto en periódico del 2 de febrero de 1954, me dijo mi abuela, y en su voz había una mezcla de risa y desafío. Nadie lo ha visto desde que mi madre lo dejó por última vez. Una promesa, un mantel, un sobre, todo junto como una madeja. La curiosidad me mordió la lengua. La necesidad de justicia brilló en los ojos de mi abuela. «Yo no voy a avergonzarme por un papel ni por un apellido», me afirmó. «Si me prohíben, haré que se arrepientan». Había en su voz algo que ya no era el murmullo de la abuela bondadosa. Era la promesa de alguien que sabía usar lo que tenía a su favor: la memoria, la comunidad, la paciencia. Ella me enseñó a cocinar frijoles, pero también a planear con la astucia de quien ha vivido la guerra de la vida diaria. «Las perlas no son solo adorno», agregó, tocando su collar con dedos que habían cosido y contado. «Son testigos, y el mantel es la ley de nuestra casa. Si no me dejan entrar al banquete, yo llevaré la ley de mi casa a su puerta». Por primera vez, mi abuela sacó una libreta más grande, una lista con nombres y fechas escritas con letra apretada. Había ahí nombres de personas a las que ella había ayudado en 1965, en 1970, incluso en 1977. Números de teléfonos antiguos. Una dirección de la iglesia donde se celebraría la boda. El número de la casa donde los hijos del novio trabajaban en una oficina con aire acondicionado.
Esos datos parecían simples, pero para ella eran armas de la memoria. Con ellos podía llamar a los que recordaban. Podía citar a quienes conocían la verdad de su vida. «Voy a hablar con la señora Antonia de la panadería», dijo. «Ella todavía tiene el pan de siempre, y la gente la escucha. Luego pasaré por la parroquia y veré si el padre recuerda cuando bautizamos a su sobrino. No vine al mundo a que me cierren la puerta». Y de pronto, mi abuela se levantó con la determinación de un río. Se puso su abrigo, tomó el frasco Mason con monedas, metió el mantel en una bolsa de tela y me miró con esa mirada que me había enseñado a no bajar la cabeza. «No quiero guerra». «¡Carmen!», me dijo mientras me besaba la frente. «Quiero que sepan que mi nombre no se borra con la punta de una pluma». Salió con paso firme. Yo la vi cruzar la calle, las perlas moviéndose como pequeñas lunas en su pecho, y algo en mí se abrió como una puerta que llevaba años cerrada. ¿Qué clase de abuela era la suya que no aceptaba humillaciones y que, en vez de quedarse callada, iba a organizar la memoria como quien prepara un banquete? Esa tarde, mientras la luz se iba tostando y las sombras se hacían largas, comenzó a actuar. Habló con la señora Antonia. Fue a la parroquia. Encontró a viejos amigos que le debían favores. Una señora que le debía un favor por cuidar a su nieto en 1969. Un señor que le debía una razón desde los tiempos en que mi abuela cosía uniformes para la escuela del barrio. Todo eso era tejido, como el mantel, y mi abuela lo empezaba a deshacer y a recomponer con paciencia. El primer pequeño trueno fue que la noticia no se quedó en la casa. Corrió por el barrio como el olor de los tamales en diciembre. Las vecinas, que la querían por el pan que ella les traía cuando faltaba la plata, se alistaron como columnas silenciosas. Una o dos dijeron, en voz baja con respeto, que la nota era una falta de respeto. Unas tantas, con la lealtad de las que habían compartido lunares y secretos, prometieron estar el día de la boda. Mi abuela, con los ojos claros pese a la edad, me dijo una frase que guardé como se guarda un secreto bueno. La memoria se defiende con la gente. A partir de ahí, su plan tenía el sabor de lo inevitable, y entonces ocurrió algo que nadie vio venir. Algo pequeño y afilado como una chispa. La hija de la novia, la que había firmado la nota, pasó por la panadería a pedir pan como todos los días. La señora Antonia, como si nada, le entregó la bolsa con una sonrisa. No era la sonrisa de antes. Era una sonrisa con aviso, y la hija de la novia, al abrir la bolsa en su casa, encontró un papelito doblado que decía: «Recuerde que en la vida no se gana a costa de humillar. Hay gente que no olvida». No había firma, solo la tinta y la memoria del barrio. La mirada de la hija de la novia cambió. Un rumor empezó a flotar. El sobre anónimo llegó a manos de alguien que podía hacer que la familia del novio pensara dos veces. Mi abuela me llamó esa noche para decirme que las cosas se movían. Su voz estaba cansada, pero había una ternura nueva. No por la venganza, sino por la justicia pequeña que se sirve fría y con paciencia. «Hoy me miraron distinto en la esquina», me dijo. Y no fue orgullo, fue respeto. Me contó que había puesto una nota en la iglesia, en el tablón de anuncios, pidiendo que la misa del 15 incluyera una oración por los ancestros. No pidió permiso ni llamó a nadie con bronce ni plata. Dejó la nota con la caligrafía temblorosa que ella había aprendido en la escuela nocturna. Algunos la leyeron y la arrugaron. Otros dijimos una oración. La cosa se movía, pero aún estaba lejos de explotar. Y allí, en ese punto donde el viento comienza a soplar distinto, supe que esto no sería una simple presencia el día de la boda. Esto sería una lección de memoria. Ella me dijo algo que todavía me hace sentir la piel erizada. No quiero que me inviten por lástima, quiero que me inviten por derecho. La historia apenas estaba calentando el horno. A continuación, comprendí que lo que mi abuela comenzaba no era un capricho, era la apertura de un libro viejo que ella se había negado a cerrar.
Ese libro tenía páginas con nombres, fechas que hoy les doy. La nota anónima llegó el 2 de abril de 1978. La boda sería el 15 de julio de 1978. La vieja Lucía había dejado el mantel en 1954. Esas fechas no son casuales, son cicatrices. La primera microbatalla había comenzado, y yo, como nieta que respetaba la fuerza de su sangre, me senté a mirar el mapa que ella trazaba con manos de costurera. Pero entonces, cuando empezó a decirme el primer nombre de la lista de los que hablaría, el teléfono sonó en la casa, y al otro lado, una voz conocida que venía del pasado. La voz dijo una sola palabra. La voz del teléfono todavía resonaba en mis oídos como una campanilla cuando colgué. «Acta», dijo el padre José, con esa mezcla de prisa y ternura que tienen los curas que han visto demasiado y no quieren alarmar. Fue una sola palabra que llegó desde la sacristía, desde el archivo polvoriento donde guardan los papeles de los bautizos, bodas y entierros de medio pueblo. Cuando me la dijo, supe que algo más se movía que simples murmullos en la calle. El padre José era un hombre pequeño, con manos de carpintero, o quizás de quien ha sostenido rosarios en todas las noches de lluvia, y me miró con la comprensión de quien sabe que las memorias verdaderas tienen tinta y sellos. «Ven», me dijo, «hay algo que debes ver». Fuimos las dos, mi abuela y yo, caminando por la acera donde las señoras barrían las hojas como si fueran secretos. El mantel que mi abuela había guardado en la bolsa de tela hacía un bulto tibio contra su costado. Las perlas colgaban como un pequeño juramento. Ella iba andando con la paciencia de quien ha aprendido que la rabia se vuelve estrategia cuando se enfría. Entramos a la sacristía y el padre José encendió una lámpara que olía a cera y a libro viejo. Abrió una gaveta y sacó un expediente con una portada que decía «Bodas 1954, Parroquia San Miguel». Sus dedos rozaron con respeto cada hoja, y al final halló una copia del acta que registraba la boda donde el mantel figuraba como parte de la dote, con el nombre de la vieja Lucía, la bisabuela. «Aquí está», susurró. Dice, «Donación familiar, mantel bordado en punto de cruz, entregado por doña Lucía Fernández como legado para los descendientes directos». Me miró con los ojos brillando. «Está firmado y sellado por el párroco de entonces, el 2 de febrero de 1954. Mi abuela apoyó la bolsa en la mesa, sacó el mantel con cuidado, desplegándolo como quien desenrolla una bandera de memoria. Las puntadas brillaban, no por el lujo, sino porque en cada hilo había noches de mano cansada, velocidades de aguja que hablaban de voces raras. El dobladillo tenía una costura más gruesa y mi abuela, con manos que habían cosido más de lo que había llorado, encontró el hueco donde siempre estaba la carta. Un sobre antiguo, sellado con cera que se había agrietado con los años. «Ella me dijo que lo dejara ahí», me dijo mi abuela, y su voz era un hilo. «Si un día intentan borrarnos», me dijo mi madre, «saca la carta y dilo todo». Abrió el sobre con los dientes como quien parte un fruto. «Esta carta no es para enemistades, es para memoria». El padre José dio un paso atrás y me ofreció la mano para que me sentara. Yo, que había visto a mi abuela lidiar con humillaciones toda su vida, me encontraba temblando como una rama. «¿La leemos aquí?», preguntó el párroco. «Si la leemos aquí, delante del altar, tendrá la bendición de la iglesia y nadie podrá decir que es falsa». Mi abuela me miró a mí y después al mantel, como si ambos fueran la misma cosa. Sus ojos, que eran el mapa de su vida, se humedecieron. «No quiero escándalo», dijo en voz queda. «Solo quiero que la verdad tenga su lugar». Sin embargo, en su garganta había una decisión que no admitía medias tintas. La verdad saldría a la luz, y sería con el mantel como testigo. Salimos de la sacristía con el sobre guardado en la bolsa, y aflojé la brisa de la tarde.
El mercado olía a cilantro y a cebollas. La gente hablaba en voz medida porque algo en el aire hacía ruido como expectación. Mi abuela decidió que la lectura debía ser pública, aunque discreta. Quería que lo oyera la gente de siempre. Los viejos que recuerdan más que los papeles. Los muchachos del coro que cantaban el sábado. Y por supuesto, la familia que la había excluido. Pronto su plan empezó a moverse con la precisión de una aguja. Llamó a doña Antonia, al señor Tomás que arreglaba radios, a la señora Merced que tenía un negocio de fotos antiguas. Todos sabían coser una verdad con hilos humanos. Algunos llegaron por cariño, otros por curiosidad. A las 7 de la tarde, la sacristía estuvo llena de caras arrugadas y manos callosas. Mi abuela se sentó en el primer banco con el mantel sobre las rodillas, el sobre en su pecho y la mirada serena. Estaba claro que lo que teníamos no era solo un testamento en tinta. Era la congregación de quienes habían visto a mi abuela tender las camas, curar fiebres, dar pan. Y ellos, cuando se enteraban de una falta de respeto, no eran de los que se quedan en silencio. Mi abuela lo sabía, y esa era su fuerza. Antes de leer, empezó el padre José con su voz de campana. Necesitamos testigos. ¿Quién puede jurar que conocen a la familia de la señora Rosa y que saben de su historia? Manos levantadas como si pidieran perdón. Voces que decían años y favores. Una vecina dijo: yo la vi coser ese mantel. Doña Rosa en 1953, aquí mismo, bajo la lámpara. Otro añadió: mi madre se casó con ese mantel en la mesa de la esquina. La lista era larga, y con cada testimonio, la atmósfera se volvió más densa. Entonces ocurrió la primera agresión del otro lado, uno de los hijos del novio, el mismo que firmó la nota. Apareció en la puerta con su traje planchado, la cara dura como cartón. Traía con él la arrogancia de quien piensa que el dinero y la modernidad son suficientes para acallar la historia. Esto no puede ser, dijo con voz forzada. Esa señora está provocando. Esto es un asunto familiar, y no tiene por qué armar un circo aquí. Mi abuela lo miró con una calma que me asustó. No vine a armar un circo, contestó con la voz que se le pone a las cosas importantes. Vine a recordar. Sus palabras eran como la tela del mantel, compostas, firmes. El joven, enfurecido, se acercó para arrebatarle el sobre. Eso es nuestro por derecho, dijo. Este mantel nos pertenece. Fue un regalo y punto. Usted no tiene motivo alguno para usarlo aquí. ¿Y quién decide eso?, preguntó el padre José, levantando la vista por primera vez con severidad. Según el acta, la donación fue para descendientes directos, y la signatura está clara. Si usted tiene algo que lo contradiga, preséntelo. El hombre titubeó. Tenía la piel caliente, como la de quien se siente descubierto, y algo en la gente se movió. Las miradas se volvieron cuchillas. Nadie dijo nada, pero en el silencio pesado se escuchaba el rumor de unas aguas que vuelven a su cauce. Traeré a quien corresponda, dijo el joven finalmente, con un ademán que pretendía cortar la escena. No me voy sin el mantel. Se marchó, dándole la espalda a la sacristía y al pueblo que empezaba a murmurar. Cuando se cerró la puerta, el padre José se acercó y tocó el hombro de mi abuela con una ternura que olía a años. No te preocupes, dijo. La verdad tiene su tiempo. Mi abuela, que había vivido los inviernos y las hambres, me miró con el orgullo de quien guarda una brújula. Esa noche, la vecindad se dividió entre quienes llamaban al joven desconsiderado una mala persona y quienes murmuraban que había dinero de por medio. Algunos aseguraban que la novia no había entendido. Otros sospechaban que la hija de la novia había querido cortar la tradición para impresionar al nuevo esposo con su control. Los chismes eran como pedacitos de papel que se esparcían, pero ninguno volvía a su fuente original. Al día siguiente, mi abuela salió a la plaza con el objetivo de que la historia no quedara encerrada en el templo.
Habló con una periodista de la emisora local, una mujer joven con una carpeta al brazo que olía a tinta fresca, y le pidió que narrara la historia de la vieja Lucía y del mantel. La radio no era una herramienta de poder tan grande, sí, pero en un pueblo la radio tiene la capacidad de poner las cosas en boca de todos. La periodista prometió emitir un reportaje breve al mediodía. La respuesta de la familia fue inmediata y furiosa. Se presentaron en la emisora para exigir que no hablaran de asuntos familiares. Ofrecieron dinero para comprar el silencio. 500 pesos era la cifra que mencionaron en voz baja, una suma que para nosotros era mucho y para ellos poca vergüenza. La propietaria de la emisora, una viuda con los ojos como monedas, los miró y dijo: «La gente tiene derecho a saber». Y el reportaje salió al aire. El fragmento en la radio fue más devastador de lo que cualquiera de nosotros esperaba. La periodista habló con la voz clara y describió el mantel, la carta, el acta de 1954. Dijo los nombres con la precisión de quien sostiene una lámpara. Mencionó a la bisabuela Lucía, a mi abuela Rosa, a la familia que había mandado la nota. De repente, la ciudad que dormía empezó a despertar. El teléfono de la casa de mi abuela no paró. Llovieron llamadas de personas que recordaban favores, almuerzos compartidos y noches de vela. Algunos ofrecían ayuda, otros, palabras de rabia contra los que habían mantenido a mi abuela fuera de la mesa. Los hijos del novio, enfurecidos, intentaron impedir que el reportaje tuviera efecto. Fueron a la municipalidad a quejarse, hablaron con gente del banco que daba crédito a la novia y presionaron para que se dijera que todo era un malentendido. Pero ya era tarde. La radio había despertado a la memoria colectiva. Y en el pueblo, una memoria despertada es más peligrosa que un huracán. En la semana que siguió, la tensión escaló. Cada día aparecía una nueva carta, una nueva versión. La hija de la novia decía que todo era para proteger la armonía del evento. Los nietos hablaban de modernidad, de un nuevo comienzo que no tenía por qué incluir lo viejo. Nosotros, las abuelas y amigas, respondíamos con la verdad de nuestras manos. La armonía no se compra ni se impone, se comparte. Mi abuela, por su parte, se había convertido en una especie de movimiento silencioso. Visitó a la alcaldesa, que era una mujer con manos de hierro y corazón de pan, a la directora del colegio, a la dueña del teatro, a la mujer que llevaba el coro. Les pidió, sin insultos, solo con verdad, que la acompañaran el día de la boda con un gesto de respeto. La alcaldesa dijo que haría lo posible. La directora habló de pedir al director de la orquesta que incluyera una pieza en honor a las abuelas. Todo era pequeño. Pero los pequeños, cuando se juntan, hacen una lengua que puede morder. En medio de aquello apareció un nuevo enemigo, la calumnia. Alguien empezó a difundir que la carta dentro del mantel era falsa, que la firma de mi bisabuela era forjada. La acusación dolió porque atacaba el corazón mismo de nuestra verdad, la palabra de nuestra mujer mayor. En el pueblo la sangre corre por las venas antiguas, y se sabe de memoria cuántas veces la calumnia ha destruido vidas. Si dudan de la firma, dijo mi abuela con la templanza que la hacía única, buscaremos quien la haya visto. No hay persona más sabia que la que guarda la memoria, y así lo hizo. Fue a la escribanía, pidió copias del libro de firmas de la escuela, mostró cartas antiguas que había guardado, esas que la abuela Lucía había recibido por ayudar en la partera, por remendar uniformes, por tender mantas. Compararon las firmas. Un manojo de vecinos, el relojero, la fotógrafa del pueblo, todos juraron que no existía duda. La letra tenía la curva de una mujer que había pasado la vida cosiendo y firmando recetas de pan. En la noche anterior a la boda, la tensión era casi palpable. El ayuntamiento había recibido llamadas de protesta y de apoyo. La novia estaba nerviosa y la familia dividida. Mi abuela en su cuarto contó que no quería humillar. Quería justicia. Me miró a los ojos y dijo:
Si al final no me permiten entrar, que por lo menos sepan que yo puse algo más que mi cuerpo en esta familia. Puse mi vida. Esa frase la dijo como quien deja caer una llave en la mesa. Con certeza. El día de la boda amaneció como otros días. Cielo azul. La plaza con flores y la parrilla del mercado soltando humo. Sin embargo, debajo de la calma había fuego. Cuando llegamos a la iglesia, la puerta principal estaba custodiada por 2 hombres que alguien había puesto allí para impedir el paso a quienes ellos consideraban no convenientes. Mi abuela se detuvo, apretó el mantel bajo el brazo y miró a los guardias con una sonrisa triste. «¿Permiso para pasar?», preguntó. Los hombres miraron la lista, hablaron entre sí y dijeron que no podían dejarla pasar. «Hay instrucciones», dijeron, «órdenes». Entonces mi abuela, con la suavidad de una brisa y la firmeza de una pared, sacó el sobre, lo colocó sobre la mano del padre José y dijo en voz alta: «Padre, perdone que le moleste. Leo una carta que dejó mi madre, es para quienes celebran matrimonio hoy». El murmullo que siguió fue como un vendaval. El joven que había ordenado evitarla se puso pálido. La novia, al enterarse, pidió silencio. La gente se arremolinó. Y en ese tumulto, cuando el acto parecía que no sucedería nunca, mi abuela consiguió que le permitieran hablar unos minutos en la entrada de la iglesia. Se paró frente a la puerta, con el mantel a sus pies como si fuera un altar portátil, y abrió el sobre. Sus manos temblaron levemente, pero su voz fue clara al leer. «Si un día mis nietos no recuerdan de dónde vienen, sepan que este mantel no es tela. Es memoria. Pónganlo en la mesa cuando haya boda, porque el que come sin recordar olvida sus raíces. Que nadie use la boda para arrancar del corazón lo que nos fue dado». La lectura fue un golpe seco. Los presentes quedaron en silencio, como si alguien hubiera cerrado una ventana de golpe. Mi abuela dejó la carta en las manos del padre José que, con ojos humedecidos, la besó como si fuera sacramento. En ese instante, la rabia del joven que la había excluido se hizo visible y colosal. Se acercó, tomó el mantel y lo alzó en la mano como si fuera una bandera que podía quebrar a cualquiera. «Esto no vale nada», gritó. «Es un papel viejo». La multitud se volvió contra él. Un susurro tras otro se transformó en voces firmes que decían: «Respeto. La memoria no se compra. Eso es de la familia». La novia, temblando, miró a su marido como quien ve por primera vez que la superficie brillante puede estar hecha de barro tibio. En ese momento crucial, cuando parecía que la cosa reventaría en gritos, el padre José dijo con voz que olvidó por un segundo su humildad: «Por orden del altar y por respeto a la memoria, este mantel es símbolo de familia. Se coloca en la mesa de bodas, y quien se oponga, que venga al confesionario y explique su corazón». La palabra del cura fue un látigo suave. El joven, con la cara enrojecida, tiró el mantel al suelo. Ahí, sobre la piedra fría, el mantel parecía más que un trozo de tela. Era la dignidad extendida. Se puso de pie, las manos apretadas, y dijo algo que nadie esperaba: «Si tanto les importa, sáquenlo». Y ahí comenzó la batalla abierta. Gente que abrazaba a mi abuela, quien llevaba en la falda el mantel y la carta, mientras otros sostenían que la boda debía seguir sin escándalos. La tensión llegó a su punto más alto cuando alguien, no supe quién, gritó desde el fondo: «Que se haga una prueba. Comparen las firmas. Si todo es cierto, la señora tiene que estar en la mesa». Fue como encender un fósforo en una casa de paja. Y entonces, en medio del tumulto y del fervor, mi abuela se inclinó, recogió el mantel con la misma reverencia con la que uno recoge a un hijo enfermo, y juró en voz alta: «Si dudan de mi palabra, exijo que se compruebe la firma. Que venga quien sabe, que vea la letra de mi madre en 1000 cartas». Sus palabras colgaron en el aire con la fuerza de una campanada.
El silencio fue absoluto por un segundo. Todos esperaban el veredicto social. Fue en ese instante, cuando la multitud contenía la respiración, que alguien abrió la puerta lateral de la iglesia y entró una mujer mayor, con una caja de fotografías en las manos y lágrimas en la cara. Era la fotógrafa que había trabajado en la boda de 1954. «Yo la vi», dijo con voz quebrada. «Ella bordó ese mantel. Guardé las fotos, y en una de ellas está mi firma al pie de la imagen. Y allí está la familia, y allí está el altar, y allí está la madre de doña Rosa con la misma letra». Sacó las fotos y las dejó sobre el altar improvisado. Eran fotos en sepia, donde la bisabuela Lucía estaba joven, sosteniendo la tela con la sonrisa que guardan las madres, que saben que dejan algo eterno. Uno de esos papeles tenía una esquina doblada, y ahí se veía una nota con la firma que coincidía con la carta. La coincidencia fue un juramento. No había duda ya de la autenticidad. «La firma es la misma», dijo el relojero. «Yo he visto esa letra en libros de cuentas, en recetas de pan, en notas de mercado. No hay falsificación». La novedad corrió como pólvora. Los rostros de los que habían querido callar empezaron a palidecer. Se dio cuenta la gente. La verdad estaba arriba, como sol después de la tormenta. En ese momento decisivo, cuando la evidencia se amontonaba contra las murallas del desprecio, mi abuela respiró hondo y sonrió, pero no era una sonrisa de revancha, era de alivio. «¿Vieron?», murmuró. «No pedí nada que no fuera justo, y allí, delante de la iglesia, con la fotografía de 1954 en la mano y el mantel al lado, se produjo algo que nadie calculó. El novio, el nieto de la vieja familia que nos había mandado la nota, salió a la puerta con la cara contraída. Miró a su abuela, que estaba al frente, y por primera vez noté confusión en su gesto, como si no supiera de qué lado de la historia quería estar. Se llevó la mano a la frente y dijo: «No sabía». Fue una confesión o un acto de cobardía, no lo supe bien. Pero en ese ruido, en ese hueco de palabra, la sala se congeló. La carta, las fotos, las firmas, la palabra del cura. Todo se había juntado en un punto de quiebre, y cuando mi abuela se volvió para mirar la cara del joven que la había humillado, algo en su mirada cambió de ternura a decisión. Iba a demandar algo más que una silla en la mesa. Reclamaba verdad, y con esa verdad quería que el arrepentimiento viniera con humildad. Con un susurro que me atravesó el alma, dijo: «Si alguien debía disculparse, que lo haga ahora». La respuesta que llegó fue un grito de silencio. El mantel estaba ahí. La carta también. La prueba sangraba realidad. Y nadie esperaba la siguiente jugada que mi abuela tenía guardada en la manga. «Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia». Me quedé mirando a mi abuela cuando pronunció aquellas palabras en la puerta de la iglesia. «Si alguien debe disculparse, que lo haga ahora». Había en su voz la calma de quien ya ha cavado lo bastante para encontrar agua. Lo que nadie esperaba, y menos yo, que la conocía desde que era niña, fue la jugada final que había guardado con la paciencia de los hilos. Ella levantó la vista, vio la cara del joven que había intentado humillarla, y dijo algo que sonó simple pero era trampa y justicia a la vez. «Si la familia duda de la autenticidad de la carta y de la donación, entonces propongo algo sencillo, que la boda se celebre, sí, pero con la condición de que el mantel de mi madre sea el primero en la mesa, y que, al comer, cada familia presente firme un libro que quedará en la parroquia como testimonio de que la memoria no se vende». La frase fue una piedra lanzada en un estanque quieto. La propuesta no era una provocación, era un desafío con gracia. Si la familia aceptaba, quedaría públicamente que el mantel había sido reconocido en la mesa nupcial. Si no aceptaba, la negativa se vería ante todo el pueblo
y ante la radio, que ya había difundido la historia. En cualquier caso, la verdad saldría a la luz y la comunidad sería juez. El joven retrocedió, enrojecido. Tenía aire de quien pone la modernidad por delante y cree que todo es negociable con un billete. Miró la cara de su mujer, vio dudas, y algo en su autoridad se quebró. No podía aceptar la humillación pública sin pagar un precio en orgullo. La novia, en su vestido blanco, parecía una muñeca de porcelana de la que alguien había tirado la tapa. Su madre, la que había firmado la nota, respiró con la medida de una mujer que presiente la caída. «No», dijo la madre de la novia con voz fría, «no vamos a poner ese mantel en nuestra mesa. No quiero que un recuerdo del pueblo arruine la celebración que hemos planeado con tanto cuidado». «Hay invitados», dijo. «Hay dinero invertido. No haré que se hable mal de mi casa». Las palabras fueron un puñetazo de realidad. Algunas damas del pueblo abanicaron rápido sus manos, otras reprimieron un gemido. Mi abuela escuchó y su mirada no se endureció. Se llenó de esa tristeza que corta más que un regaño. «Entonces», respondió ella con suavidad, «si la mesa no acepta, traeré la mía fuera. Pondré el mantel en la plaza y allí comeremos quienes recordamos. Y que sepan, el mantel no pide permiso. Exige memoria. La idea era hermosa y peligrosa. Hermosa porque comprometía a muchos a mostrar quiénes eran. Peligrosa porque podía dividir el día. Había en ella la apuesta de una mujer que sabe que lo simbólico puede mover las montañas de orgullo. En ese silencio, el padre José dio un paso adelante y habló con la autoridad que los años le dan a quienes conocen el alma humana. «Señores, esto es una boda, no una guerra. Pero la memoria de los viejos también merece su lugar. Propongo una solución, que el mantel esté en la mesa nupcial y que, antes de que se sirva la comida, la señora Rosa lea la carta para que los presentes sepan de dónde viene el símbolo». La propuesta del párroco fue como abrir una compuerta. El joven amigo de la familia estalló en un grito de protesta y quiso tomar el mantel para llevárselo al interior de la iglesia y encerrarlo en una habitación, como quien esconde un error. Pero antes de que pudiera, la fotógrafa de 1954, la misma que había traído las pruebas, se levantó y declaró que ella no permitiría que ese mantel fuera pisoteado. Y con eso, la multitud, que hasta entonces había sido un rumor, se convirtió en un murmullo decidido. «No se lleven lo que es de la memoria», dijo una vocecita desde el fondo, «no sin que sea visto». La primera hija de la vecindad se acercó y dijo en voz alta que si el mantel se colocaba afuera, ella lo pondría en su mesa dentro del salón, y allí estaría, para que la gente lo viera. Otro hombre mayor, que había sido ahijado de la abuela Lucía, dijo que si el mantel quedaba fuera, él lo llevaría a su casa y lo colgaría en la sala como reliquia. La presión de la comunidad se volvió palpable, no por obligación, sino por cariño. Entonces, muy a su pesar, la madre de la novia cedió. La novia sollozó en silencio. Su marido permaneció rígido. La familia dio un paso atrás, y el mantel, que durante décadas había estado escondido en una cómoda con periódico de 2 de febrero de 1954, salió a la luz como si fuera una persona. La ceremonia continuó, tensa, pero con un nuevo peso. Antes de la comida, con la iglesia llena de ojos atentos, con la radio transmitiendo en el exterior y la cámara de la fotógrafa apuntando, mi abuela se levantó y, con la carta en la mano, leyó en voz clara el testamento de la vieja Lucía. Cada palabra cayó como lluvia sobre piedras calientes. Algunos escucharon con los puños apretados, otros con las manos abiertas. Y cuando terminó, los presentes no solo habían oído una carta, habían presenciado el derecho de una mujer a no desaparecer. Durante el banquete, el mantel fue colocado en la mesa de honor. Lo hicieron como se colgaría una bandera querida, con dedos reverentes y ojos que no miraban por encima. Hubo quien limpió una mancha imaginaria,
quien alisó el dobladillo con una caricia. La novia, con la cara húmeda, se acercó a la abuela y le dijo algo que nadie esperaba. «Perdóneme», murmuró la joven. «No supe ver». Fue la palabra que movió el aire. Y la abuela, con esa mezcla que tenía de bondad y de hierro, le respondió: «No vengo a juzgar a los jóvenes, niña. Vengo a recordar». La escena fue íntima como una confesión. Pero la justicia que mi abuela quería no era solo la palabra perdón, era la reparación de la memoria. Y para eso había preparado algo más. En la semana anterior, mientras la radio y la gente hablaban y los vecinos tomaban partido, mi abuela había ido a la casa del registro civil y pidió una copia del testamento de la abuela Lucía, si existía alguno, y repasó cuentas viejas. También visitó al alcalde y, con una mezcla de humildad y firmeza, propuso que la municipalidad hiciera una pequeña placa en honor a las mujeres que siguen manteniendo las tradiciones. Era una demanda simbólica, sí, pero también era un modo de decir: este pueblo recuerda a quienes construyeron sus mesas. La alcaldesa, esa mujer de manos de hierro y corazón de pan que ya había escuchado la historia, se comprometió públicamente a colocar la placa y a financiar una pequeña restauración del mantel, pues en las fotos de 1954 se veía más vivo y quería que la tela no se perdiera en el tiempo. Fue una señal más de que la comunidad había decidido cuidar su propia memoria. Pero la real catarsis vino unas horas más tarde, cuando el joven que había humillado a mi abuela, después de escuchar la lectura, la caminata, la fotografía y las voces, se acercó a la mesa del mantel y, con la cara pálida, pronunció palabras que nadie creía escuchar de alguien tan orgulloso. «Abuela Rosa», dijo con voz temblorosa. «Me equivoqué», no pensé. «Yo, lo siento, no supe lo que hacía». Sus palabras fueron torpes, pero sinceras. La abuela lo miró. Lo tomó de la mano con la firmeza de quien puede perdonar, pero no olvidar, y dijo: «Entonces aprende a recordar. Esa noche, cuando ya se había puesto la última silla y la luz de la plaza se había vuelto como una medalla gastada, la abuela me confesó algo en voz baja, con la mirada perdida en los bordes del mantel. No quería humillar a nadie, Carmen. Solo quería que se supiera la verdad. Hay heridas que no cicatrizan si nadie las mira. La reparación vino como pequeñas gotas que llenan un vaso. La municipalidad colocó la placa prometida en la plaza, en memoria de quienes sostienen la mesa y la memoria del pueblo. 1954-1978. La prensa local escribió algo en el que se reconocía la importancia de las abuelas y de su papel en la vida del pueblo. La fotógrafa restauró una ampliación de la foto de 1954 y la colgó en la casa comunal. Y por las noches, cuando pasaba por la plaza, veía a vecinas mayores sentadas y tocando el mantel con manos que sabían de costuras y de paciencia. Hubo consecuencias menos visibles pero profundas. Algunos miembros de la familia dejaron de hablar con los suyos por orgullo. Otros, con el tiempo, fueron volviendo con cartas de disculpa, con pequeñas ofrendas, con el deseo de reconciliar el pasado. El joven nieto, que había admitido su error, empezó a venir a ver a su abuela. Al principio fue por curiosidad, luego por cariño, y un día, sin que yo lo supiera, dejó en la mesa de mi abuela una carta distinta de la nota humillante del 2 de abril, en la que reconocía su falta y prometía visitar más seguido, ayudar con las compras y aprender a escuchar. Mi abuela nunca buscó dinero. El ofrecimiento de 500 pesos que habían intentado usar para comprar silencio fue devuelto públicamente, con una nota que decía: «La memoria no tiene precio». La devolvieron en la ventanilla del banco, con testigos, para que el gesto quedara registrado. Fue un acto simbólico, pequeño, pero suficiente. Dejó en claro que no había intención de comerciar con la dignidad. Las heridas no desaparecieron de la noche a la mañana, tampoco la vanidad de algunos, pero la comunidad aprendió algo valioso:
que la memoria, una vez defendida, se transforma en patrimonio. Mi abuela solía repetir, con voz baja y un toque de poesía: las palabras no dichas envejecen mal, las que se escuchan alivian. Esa noche, cuando la plaza volvió a su calma habitual, supe que había ganado algo más que un lugar en la mesa. Había recuperado la dignidad de una generación. Aún faltaba una cosa por cerrar. Unos meses después, mientras el mantel descansaba en la casa comunal restaurado y protegido por un vidrio, llegó una carta con sello del notario de la ciudad. La carta era breve y traía noticias que iban más allá de la boda. Era una copia de una vieja escritura que mencionaba la dote de la familia y, una sorpresa que nadie esperaba, resultó que el abuelo de la familia del novio, el bisabuelo que había firmado papeles en 1950, había dejado en un testamento informal un legado destinado a las mujeres de la casa que cuidan la memoria. No era una gran suma. Tratándose de 1950, equivalía a un terreno pequeño en las afueras. Pero era significativo. Era la prueba de que, incluso antes, algunos celebraban el valor de las abuelas. La nota, encontrada en un cajón de la antigua casona cuando el nieto ordenó unas cajas, fue presentada en la municipalidad con la intención de cancelar la deuda simbólica. Cuando mi abuela leyó el documento, me miró con esa mezcla de ternura y sorpresa que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. «Esto no es para nosotros», dijo de inmediato. «Esto es para el pueblo. Debería ser para quien cuide la memoria, no para quienes la olvidan». Y así lo hizo. La suma se usó para crear un fondo de ayuda para las mayores del pueblo que viven solas. La alcaldesa organizó un pequeño comité y con los restos del dinero y donaciones de vecinas, se empezó a dar ayuda a quienes más lo necesitaban: compras, medicinas, arreglos en casas. La abuela no quiso ni un centavo personal. Ella dijo: si la memoria da frutos, que los compartamos. La poética justicia no vino envuelta en glamour ni en grandes discursos. Vino en lo cotidiano, en la presencia de un nieto que aprendió a llamar, en la placa en la plaza que recordaba a las mujeres que no se rinden, en el mantel que cada año se saca a la luz para que los jóvenes vean que la tradición no es un lastre, sino un puente. Mi abuela, que siempre había creído que la dignidad se sostiene con acciones pequeñas y constantes, entró en la mesa de boda no como un trofeo, sino como la aurora de una lección. En los meses posteriores, muchas cosas cambiaron. Algunas enemistades se aliviaron, otras quedaron enterradas en silencios largos. La familia que había intentado excluirla tuvo que enfrentar el espejo de su comportamiento. No todos pidieron perdón, y la abuela entendió que no podía obligar a nadie a ver su propia sombra. Sin embargo, ella sí dejó una marca. La historia del mantel y la carta pasó a ser lección en la escuela local, narrada por la maestra cada 2 de febrero, para que los niños aprendieran que la memoria se defiende y se comparte. Con el tiempo, mi abuela se volvió referente de la comunidad. Vinieron personas de otros pueblos a verla. La invitaron a hablar en reuniones. La invitaron a la radio para contar su historia y decir, con la calma que la caracterizaba: no permitas que te hagan invisible solo porque tus pasos son más lentos. Sus palabras, que al principio eran resistidas por quienes temían el cambio, empezaron a tener eco. Por ese motivo, ella nunca se enorgullecía de lo que hizo. Simplemente decía: hice lo que debía, como quien riega una planta. Y así, poco a poco, fue sembrando respeto. Aún recuerdo la noche en que me contó lo que más la conmovió. Se sentó conmigo en la cocina, la luz amarilla y la tetera silbando como siempre. Me dijo que lo que más la emocionó, por encima de las disculpas y del mantel en la mesa, fue ver a las mujeres del pueblo mirarse entre sí y decir: nosotras tampoco nos vamos a quedar calladas. Algunas empezaron a organizar talleres de costura, otras se apuntaron para cuidar a vecinas mayores. Y la comunidad cambió su tono. La memoria se tejió como un tejido nuevo, con manos viejas y jóvenes. Aprendí, Carmen,
me dijo poniendo sus manos sobre las mías, que la venganza no es mi oficio. Mi oficio es la restauración, y restaurar también es amar años después, cuando ya la fama de la historia se había convertido en leyenda del pueblo. Me di cuenta de que la verdadera victoria no fue tanto la presencia en la mesa de una boda, sino el cambio que despertó. La gente empezó a escuchar más, a respetar más a los ancianos y a poner en valor las costumbres. Las generaciones se juntaron en la plaza muchas veces, no para pelear, sino para contar lo que sus abuelas les habían enseñado. La costura se volvió taller comunitario. Los manteles viejos dejaron de ser trapos olvidados para ser exhibidos con orgullo. Era justicia, sí, pero no del tipo que quema. Era la que cosé. Mi abuela vivió muchos años después. Se fue despacio, como quien baja la aguja al final de una puntada, rodeada de nietos y vecinos. En su funeral, la plaza se llenó y la placa fue leída por la alcaldesa. Hubo lágrimas, sí, pero también risas y recetas compartidas, porque ella, aunque firme, había enseñado a celebrar la vida con la misma seriedad con que defendía la memoria. Antes de que se fuera, me habló a solas y me dijo algo que guardo con devoción. No dejes que te compren la historia. Mi niña, cuídala, porque cuando se pierde la memoria, se pierden los nombres de quienes nos hicieron. Esa es la última lección que me dio mi abuela Rosa, que hablaba siempre de su madre la vieja Lucía con reverencia. Y ahora, cuando yo camino por la plaza, veo el mantel bajo un vidrio y la placa en la pared. Veo a las niñas aprender a bordar y a sus abuelas enseñarles. Y sé que lo que empezó con una nota humillante del 2 de abril de 1978 terminó siendo una lección que lo cambió todo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.